Buen día, hermano. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias porque no soy pisado. Claro, La parábola pública. del fariseo y el publicano. Interesante lectura para hoy día. En estos tiempos. ¿Ah? En estos tiempos. En estos tiempos, sí. Sí, sobre todo. ¿Han escuchado ustedes alguna vez a una persona decir que está algo bebida, con unas copitas de más? Déjenme conducir a mí, porque yo soy un as en el volante. Soy un profesional en esta materia. Nadie me la gana. ¿Ah? Manejo mejor. Manejo mejor. A diferencia de otro que también tomó sus copitas y dócilmente pasa las llaves para que lo lleven sano y salvo a casa. ¿Por qué coloco este ejemplo? O menciona esta historia que parece muy común hoy en día, ¿no? Sí. O más de lo común de lo que uno parece, por mucho que se diga en la tele, no, cuando bebas, no conduzcas. La verdad es que hay personas que de repente no conocen sus limitaciones. Porque aquí, en esta historia en esta historia que comenté, tenemos estas dos personas que ante un mismo hecho actúan totalmente diferente, de uno distinto. Por lo tanto, uno tiene una confianza desmedida en sí mismo y piensa de seguro que es capaz conducir sin problemas, sabiendo, o sin darse cuenta, debo decir mejor, que él ha perdido la capacidad de reaccionar frente a un imprevisto. Pero no solo en ese ámbito, sino en todas las áreas de la vida tiene la misma actitud. Se cree dueño del mundo, diríamos. Por eso vale la pregunta que nosotros podríamos hacernos. ¿Cómo creen ustedes que se ven las personas hoy en día a sí mismas? Los jóvenes, sobre todo si tienen un título recién egresado de la universidad. ¿Cómo se evalúan ellos a sí mismos? ¿O cómo te evalúas tú mismo hoy? En forma más específica podría yo preguntar, ¿cuáles son los parámetros que se usan o que usas para evaluarte a ti mismo? O dicho de otra manera, o en una dirección distinta, ¿cómo te ves cuando estás delante de Dios? Lo pregunto porque muchas veces nos evaluamos sobre parámetros inapropiados que nos conducen a vernos de una manera incorrecta. Y terminamos autoengañándonos porque el parámetro usado no es el parámetro de Dios o que Dios usa. Y es así como comienza nuestro texto hoy día. Conocido como la parábola del fariseo y el publicano. ¿Más o menos captan la fe de hoy? Oremos al Señor. Amén. Padre, gracias te damos por este día maravilloso que tú nos das. Estamos en primavera,
y las flores empezaron a aparecer. Los frutos de los árboles están comenzando a formarse. Hay vida. Y queremos que tu palabra hoy día nos dé vida. Y podamos florecer en este mundo como tus hijos, de acuerdo a tus parámetros, a tu evaluación hacia nosotros mismos. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Claramente, el texto dice que es una parábola, ¿no es cierto? ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una historia sencilla, tomada de la vida cotidiana, pero que tiene un significado profundo o simbólico relacionado con el reino de Dios. En el fondo, una parábola tiene una enseñanza espiritual contada a través de una historia sencilla, para que todos, sin excepción, puedan entender la verdad profunda sobre Dios y sobre la vida. ¿Cómo estamos parados en este mundo? Esta parábola en particular tiene 5 partes. Es cortita, pero casi todas tienen el mismo patrón. Vale decir, toda historia narrada podría considerarse de la misma manera. Tiene un escenario inicial. Luego plantea un problema. Más tarde llega al clímax de la historia o al punto máximo que conduce a una resolución final y crea un nuevo escenario. Así que Jesús, en uno de estos sectores por ahí por Samaria y Galilea, caminando con sus discípulos, se encuentra con un grupo de personas que se consideraban a sí mismos como justos y más encima menospreciaban a los demás. Por lo tanto, Jesús a ellos les cuenta una parábola. Recuerdo una vez que fuimos a caminar con unos amigos al estero San Ramón, al sendero San Ramón, allá arriba. Y hay un estero, y hay cascadas en la medida que va avanzando. Y mis amigos, todos cristianos, llevaron a otro amigo que era un hombre de República Dominicana que era incrédulo. Y me dijeron, pastor, quiero que lo acompañe a él. Para que le hable del evangelio. Entonces, en la medida que íbamos caminando, yo le decía, mire, subir este cerro cuesta. Así es la vida cristiana. Le decía yo, cuesta ser cristiano en esta vida. Pero cuando estábamos arriba, le decía, bajar es facilito. E incluso usted puede resbalar y de una llega abajo. Así es la caída del hombre. Tomar las cosas de la vida cotidiana para explicar el evangelio. Eso hacía Jesús. Perfecto. Por lo tanto, este grupo de personas que se creían a sí mismos justos e impecables delante de Dios y menospreciaban el resto, porque son hombres que, según nos dice el texto, que ambos van al templo, suben al templo. Recuerden que el templo está en un cerrito, está arriba, en Jerusalén está, en la ciudad de Jerusalén está encima de un cerro. Entonces ellos suben al templo a orar. Un lugar donde se consideraba que estaba la presencia de Dios, este Dios omnipotente, omnipresente. Sabiendo, por cierto, que Dios está en todo lugar también, pero el templo era un lugar donde Dios estaba
en forma especial. Y por ello la gente va al templo a orar y a adorar. Como decir, las personas vienen aquí, a este lugar. La iglesia Juan Bautista en Calera de Tango. ¿Y a qué vienen? A adorar a Dios y a orar al Señor. Entonces es el mismo propósito. Y más cuando Jesús dijo que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en el medio. O sea, en el grupo de creyentes que ora a Dios, Jesús está ahí. Dios habita ahí. La palabra entonces, como punto de partida, dice que estos 2 hombres subieron el cerro, llegaron al templo para hablar con Dios. Hay que entender, eso sí, que los judíos en el templo siempre estaban haciendo oraciones en conjunto, como grupo, como pueblo, pero también lo hacían en forma individual, personal, respondiendo lo que dice Isaías 56:7. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. A la luz de eso, entonces, el templo estaba abierto para todo tipo de personas que deseaban ir a ese lugar a orar. Así que, en el lugar de la oración pública estaban estos 2 hombres, dice Jesús, el cual uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Y saben lo que es un fariseo? ¿Lo que es un publicano? Si estudiaron el SEAN, sí lo saben. Sí. Un Mateo. Entonces, el fariseo, es cierto, era un religioso pechón, diríamos. Así. Era de un grupo muy, pero muy estudioso de las Escrituras y tenía un fuerte deseo, este grupo de fariseos, de purificar el culto a Dios porque estaba contaminado o estaba pervertido. Eran muy extremistas y, por cierto, socialmente hablando, representaban a los hombres puros y piadosos. Eran reconocidos por todos. Ese es un fariseo. Hombres que representaban, por así decirlo, la santidad dentro de la ciudad. Los veían como hombres súper espirituales. ¿A quién los podríamos representar hoy en día? Más o menos. Hubo un tiempo que así se consideraban a los sacerdotes, ¿no es cierto? Cuando los veían caminar por la calle. Pero hoy no. Por otro lado, estaba el publicano. ¿Y quién era el publicano? Un cobrador de impuestos. Eran considerados como los chupasangres del pueblo. Cobraban 3 o 4 veces más el importe que debían pagarle al Imperio Romano, por lo cual ellos se hacían tremendamente ricos a costa del sacrificio del pueblo. Bueno, Saqueo era uno de ellos, hay canciones sobre eso. Así que el pueblo no consideraba a un publicano como persona. Así que ustedes pueden más o menos imaginar el cuadro. Pero son 2 personas. Uno, por así decirlo, de la clase alta, pechonio, diríamos, y adinerada, pulcra, de fin estirpe, diríamos, pero que se cree espiritualmente superior. Y el otro, un cholo, como diría mi madre. ¿Conocen el concepto? Cholo. Cholito. El cholo es un peón sin educación que nunca se baña.
borracho incluso, algo hediondo, lo peor de la sociedad. Y los dos entran aquí, a San Juan, a Juan Evangelista, a Juan Bautista, a orar a Dios, a conversar con Dios. ¿Qué harían ustedes? Eso es lo que pasó, según Jesús en la historia. Así que la narración nos muestra ahora el problema. Una vez que entraron, porque es el escenario, ¿cierto? Cuando entraron, nos muestra el problema. Y si observan bien el texto bíblico, el problema no está en cómo la gente ve a estas dos personas, la sociedad cómo las ve. Hay que ir al verso 9. ¿Qué dice el verso 9? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hay que nunca olvidar lo que como parte de la parábola. Entonces Jesús hace una narración, cuenta la historia a la luz de aquello, cómo se veían a sí mismos. Se veían justos y además menospreciaban a otros. El fariseo tenía un problema entonces, por lo que dice en el verso 11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. No, supongo que usted no hace eso, ¿no es cierto? ¿O sí? No. Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Da la impresión, cuando leo el texto, que no estaba orando a Dios, sino que estaba presentando su currículum. ¿Cuándo es esto? Hablaba consigo mismo. Un hombre socialmente intachable, no era injusto, no era ladrón ni adúltero, o sea, socialmente impecable. Y luego se compara con los demás. Y en términos religiosos, cumplía con dar el diezmo sagradamente y ayunaba 2 veces a la semana. O sea, un hombre intachable por todos lados. En cambio, el publicano parece estar en un rinconcito de la iglesia, en el templo, mirando el suelo, golpeándose el pecho, diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy pecador. ¿Notan, hermanos y hermanas, que el fariseo hablaba con Dios, pero el publicano le hablaba a Dios? Amén. ¿Notan la diferencia en la frase? El publicano, en buen chileno, el fariseo, en buen chileno, pelaba al publicano. Bueno, eso es lo que hacen muchos que se creen superiores espiritualmente, ¿no? Hablan mal de otros. De hecho, cuando Jesús come con los publicanos en el capítulo 9 de Mateo, los fariseos se acercan a sus discípulos y le dicen: mira tu maestro lo que está haciendo. En Mateo 12, los discípulos, ¿se acuerdan? Arrancan las espigas de trigo para comer. Entonces los fariseos se acercan a Jesús y le dicen: mira tus discípulos lo que hacen.
Ahora, por lo regular, en nuestra sociedad chilena es muy común hablar a espaldas de otros en términos religiosos. Pero Jesús, cuando comienza esta parábola, se observan bien, no habla de otros, sino les habla directamente a esas personas. Les habla en forma directa a aquellos que se consideran justos, los confronta directamente. El religioso llega al templo para orar a Dios y hasta dar gracias a Dios. Pero si uno lee con cuidado el texto, el fariseo tiene la actitud como que Dios le debe algo. Mira, he sido tan bueno, así que tú tienes que escuchar lo que te pido y darme lo que te pido. Da la impresión de que todo lo que hace o no hace el fariseo, lo hace merecedor de que Dios lo escuche, por ser tan justo. Está justificado. Sí. Ahora, si ustedes observan los primeros 8 versículos del capítulo 18, el relato de esta viuda que insiste que el juez injusto le responda su petición, está mostrando la historia de una mujer que va a esta autoridad insistentemente hasta que por cansancio la escucha y le responde. Y ahora Jesús nos cuenta la historia de un hombre que se cree justo y piensa que Dios tiene la obligación de escucharle y responderle la oración porque es bueno. En realidad, trata a Dios como si le debe algo. Le da gracias por lo que Él es, en vez de exaltar al Señor y honrarlo, se exalta a sí mismo. En cambio, el publicano, el cobrador de impuestos, entendía quién era Dios y entendía cómo Dios lo veía. No solo se ve como pecador, además se ve lejos de Dios. El verso 13 dice, en nuestro texto, en la parábola, desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo. Al parecer, este hombre publicano había entendido lo que dice Isaías capítulo 59:2. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado y volverle la espalda para no escucharlo. Este hombre se ve como pecador, pero también se ve lejos, porque se considera indigno de que Dios lo escuchara. A diferencia del fariseo, que creía que tenía el derecho de que Dios lo escuchara y le respondiera. Por eso es que el publicano no se atreve a levantar los ojos al cielo y más encima se golpea el pecho, como una muestra de un dolor profundo, de tristeza por haber hecho lo malo delante de Dios. Y pide clemencia, pide misericordia, porque él está en la miseria. Se sentía en la bancarrota espiritualmente
hablando en esa bancarrota espiritual más extrema que puede tener un hombre. El hombre se humilla entonces, lo que significa que renuncia a su propia justicia y se presenta delante de Dios diciendo: no tengo nada, Señor, que ofrecerte. Yo vine a pedirte a ti, porque necesito tu misericordia, necesito tu perdón. Esa disposición y esa entrega, esa petición trae consigo una nueva etapa que está en el verso 14 en nuestro texto. Os digo que este descendió a su casa justificado, dijo Jesús, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Jesús, después de contar la parábola, concluye que el publicano se fue a su casa justificado y el otro no. Así que el pasaje, esta parábola, diríamos, es importante porque nos enseña hoy en día varias cosas relevantes, importantes. Siempre, hermanos y hermanas, hay que tener presente cómo te ves tú delante de Dios. ¿Cómo consideras tú que Dios te ve? Porque esta parábola es dirigida a aquellos que se ven justos, según el verso 9, en nuestro texto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús les dijo esta parábola. Cuán importante es humillarse delante de Dios, porque solo es Dios quien nos justifica. Solo Dios nos declara justos delante de Él. Tal como nos dice Romanos capítulo 5, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso hizo Dios porque nosotros, como dice 2 de Corintios, el capítulo 5, verso 21, al que no conoció ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Así que Dios tomó el pecado del publicano, o sea, su traición, todos sus robos, y los echó en la cruz del Calvario. Y Jesús pagó por ellos en él, y esa es la causa entonces de su justificación. La humillación y el arrepentimiento y la fe fueron los medios para recibir la justificación. Así que, para terminar esta reflexión hoy en día en base a esta parábola, deseo plantearles 4 lecciones que Jesús desea que consideremos hoy en día y a aplicar o a tener presente siempre y jamás olvidar. Primero, cuando se ora a Dios, siempre hay que tener una actitud humilde. Porque por muy santo que te consideres, piensa que Dios no escucha las oraciones de los orgullosos, sino las que salen de un corazón humilde y sincero. Y cuando oras, jamás te compares con otro. Reconoce delante de Dios lo que de verdad necesitas. Amén. Amén. Número 2. No hay que cometer el error de pensar que eres mejor que otros.
por el simple hecho que cumple ciertas reglas. Nadie es perfecto en este mundo. Nadie. Y al pensar en Jesús, nos recuerda siempre nuestra imperfección. Así que tengamos cuidado de no juzgar a nadie, por muy malo que pueda hacer algo. ¿Amén? Amén. Número 3. Regularmente tenemos que reconocer nuestros errores, tal como lo hizo el publicano, ya que al admitir el pecado, al admitir su pecado y pedir perdón, fue justificado y perdonado por Dios. De igual manera, hoy en día, Dios perdona a todo aquel que se acerca a Él con humildad y arrepentimiento. Algo poco común, diría yo, en nuestra sociedad contemporánea. Así que vayamos al Señor reconociendo que nos hemos equivocado. Que sería la frase menos ofensiva, diría, que nos hemos equivocado y que no hemos pecado. Porque sé que hay iglesias que les carga hablar pecado. Esa palabra está erradicada. Y por último, hermanos y hermanas, tenemos que ser auténticos, sacarnos las máscaras, como dice un ministerio en nuestra iglesia. No vivir por las apariencias. No parezca ser bueno, sé bueno. Porque Dios siempre ve el corazón sincero, siempre. Bueno, eso es lo que nos enseña esta parábola del día. Que el Señor nos ayude a cumplir. Ponemos. Padre, gracias te damos, porque tú eres un Dios de verdad, bueno por excelencia, y misericordioso, perdonador. Ayúdanos siempre a ocupar el lugar que nos corresponde en este mundo delante de ti, y podamos relacionarnos con los demás como tú, Señor, te relacionaste con todos aquellos que se consideraban injustos o justos, sino que permítenos brillar con el Evangelio, con la vida que tú nos das. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.